Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Tierra, llamado De la guerra que fuimos a la paz que soñamos, con un gran invitado. Ha sido secretario privado del presidente Gaviria, alto comisionado para la paz y viceministro del Interior durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, consejero presidencial para las comunicaciones y su cargo más reciente, embajador en la Santa Sede en el Vaticano. Tenemos el gusto de conversar el día de hoy con el doctor Jorge Mario Isma. Doctor Jorge Mario, bienvenido a Voces de la Tierra, un gusto estar acá contigo nuevamente. ¿Cómo vas? Hombre, Juan, qué verdadera poder estar con ustedes, un orgullo. Un saludo a Susi, a Juan Pablo, a Tomás y a toda esa gran audiencia que tienen ustedes de jóvenes y aquí para las que sean. Muchísimas gracias, Jorge Mario, por aceptarnos este espacio. Muchísimas gracias también a todos ustedes, los oyentes, por conectarse a este episodio de Voces de la Tierra, donde vamos a conectar más allá los influyentes en la política y las personas importantes de nuestro país con nosotros los jóvenes que queremos aprender y enseñar sobre la modalidad y la modernidad de nuestra época. Quisiera que esto abra paso a mi primera pregunta. Y bueno, Jorge Mario, como mencionó Juan Manuel anteriormente, tú fuiste parte pues de el gobierno de César Gaviria y fuiste embajador ante la Santa Sede, unos puestos tanto políticos como religiosos. Viendo que pues vamos a elegir un nuevo papa en el mundo y que lamentamos muchísimo la pérdida de nuestro Papa Francisco, quiero preguntarle si usted cree que este nuevo papa debe tomar riendas también en la política o si cree que se debería mantener al margen para conservar ideales como más religiosos o no influir en problemáticas mundiales. ¿Qué piensa usted? Yo creo que el gran avance de la modernidad eh, fue desprender el Estado de la religión y eso fue muy importante. Eh, la gran yo diría que la gran conquista desde la Revolución Francesa y la filosofía política posterior a esa revolución fue muy importante para la Iglesia también, esa gran separación entre el Estado y la religión. Eso me parece muy importante, pero no hay que perder de vista que el Estado Vaticano es un Estado, como es Colombia, Estados Unidos, Rusia o Ucrania. Por lo tanto, esas dos cabezas que tiene que manejar al tiempo la Iglesia Católica, que no es la misma que deben afrontar otras religiones, hace que sus decisiones y su capacidad de influencia en el mundo sea bastante importante, y yo diría que es el Estado con mayor capacidad de soft power que llaman los norteamericanos. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de influencia, la capacidad de que sus decisiones sean oídas, que se busque su mediación para la resolución de conflictos, que las naciones acudan a las reflexiones que ha hecho la Iglesia Católica sobre los temas más sensibles a la comunidad internacional, como sería el tema hoy en día del medio ambiente, el tema del flujo de migrantes a nivel del mundo, el tema del papel de la mujer en la modernidad, temas muy importantes, así como temas científicos que se debaten a nivel de la Iglesia Católica, que tiene un cuerpo de científicos grandísimo. Dicho todo esto, para decirles, no, la Iglesia Católica tiene un cuerpo doctrinal alrededor de su pensamiento, del pensamiento y de la fe católica, que indudablemente pues, es la base y es la mayor capacidad de influencia en 1.300.000.000 de personas que siguen la Iglesia Católica. Pero su influencia a nivel mundial va mucho más allá del catolicismo. En los últimos años, lo que se vio con una persona de carisma del Papa Francisco, su capacidad de influencia, como también la tuvo papas como el Papa Juan Pablo II, fue
que sus ideas, su influencia, la movilización de inteligencia que produce el Vaticano es una voz que es oída en el mundo. Y me parece que eso es lo relevante y que ojalá siga pasando. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no se mueve por intereses económicos ni por el uso de la fuerza, sino tiene la influencia del poder de la razón, del poder de la justicia, del poder de la bondad, del poder de la compasión y la misericordia. Creo que son valores que hemos desechado muchas veces y que creo que siguen siendo vitales para el futuro de la supervivencia de nosotros como especie. No solamente se trata de capturar bienes y rentas, hacer la diferencia entre ricos y pobres, sino sobre todo también ser capaces de influir y tocar el corazón de las personas. El bienestar está muy asociado hoy a la esperanza, está asociado también a la felicidad, y todo eso tiene que ver con algo que las religiones ayudan a formar, y es a formar el sentido de la vida. Y por eso creo que en medio de lo que sí que ha venido ocurriendo en el mundo, que es esa separación entre el Estado y la religión, los individuos cada vez estamos buscando más el sentido de la vida, darle propósito a nuestra existencia, y ahí es donde aparece la religión como una manera de una gran ayuda para lograr ese propósito. Perfecto, doctor Risman. Para seguir con el tema del Vaticano y del legado del Papa Francisco, mi pregunta es la siguiente. Desde tu rol como embajador en la Santa Sede, ¿qué retos encontraste al representar a un país como Colombia, con su historia de violencia, pero a la vez también de resistencia y de fe? ¿Y cuál era el panorama? ¿Cómo nos veían en el Vaticano a los colombianos? ¿Cómo nos veía el Papa Francisco? El Papa Francisco, como era del mismo barrio, por así decirlo, y de Latinoamérica, pues inmediatamente, en el caso mío, hicimos una relación muy cercana y muy pronto. No solamente nos llamamos Jorge Mario y hacía que pudiéramos, pues él se refería al tocayo, sino también al hecho de que fuéramos latinoamericanos, nos hacía y nos permitía tener una relación muy cerca. Eso hace una enorme diferencia en el caso del Vaticano, como en cualquier otro estado, pero en el caso Vaticano era aún más importante. Los temas que para nosotros eran vitales como Estado colombiano, que pudiéramos tener un entendimiento con la Iglesia Católica y un proyecto común, y nos encamináramos hacia las mismas metas, era la defensa y la protección del medio ambiente, la protección de los migrantes, la protección de la igualdad de la mujer, temas que son temas también sensibles para la Iglesia Católica. Nosotros teníamos una posición muy clara en lograr que la Amazonía fuera hubiese conciencia universal de la necesidad de proteger el Amazonas como pulmón del mundo, que se valorara el esfuerzo que hacía nuestro país en la protección del medio ambiente, y poco a poco que pudiéramos nosotros mostrar los grandes avances que hemos hecho en la protección de ese medio ambiente y de las comunidades que viven allá, pudiéramos también lograr que otros países se interesaran en invertir en este país y devolvernos las inversiones que hemos hecho como nación colombiana en esa protección del medio ambiente. Por ejemplo, una de las grandes dificultades que estamos afrontando en este momento y hacia futuro es el tema en que cada vez más la extensión de bosque
ha venido disminuyéndose precisamente por el avance del narcotráfico en la Orinoquia y en la Amazonia, y por lo tanto la tala de bosques, el cerco que se le ha venido haciendo a las comunidades indígenas y protectoras del medio ambiente que vivían en esos lugares, y para eso necesitamos recursos de la comunidad internacional, conciencia del peligro que significa para la humanidad que eso ocurra y nos ayude a lograr derrotar ese avance del narcotráfico en materia de cultivos ilícitos que está destruyendo el bosque nativo colombiano. Jorge Mario, como usted nos venía contando, usted fue embajador en la Santa Sede durante el pontificado del Papa Francisco. Como usted nos lo venía diciendo, usted tuvo un contacto casi que privilegiado con su santidad, con su mensaje de misericordia, de justicia social y de atención a los marginados. Temas que han resonado mucho en el país, dada nuestra historia de narcotráfico, nuestra historia de violencia. Tras su fallecimiento en el 21 de abril, ¿usted qué reflexión cree que le puede dejar el Papa Francisco a Colombia? Que usted nos venía hablando ahorita de un poder suave, que no es el poder mediante la fuerza, sino mediante la persuasión y mediante el poder moral y espiritual que tiene la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco estuvo casi que completamente inmerso en los procesos de paz del 2016. Entonces, con todo este contexto, el Papa Francisco, ¿qué reflexión o qué legado le ha dejado a Colombia? El Papa Francisco se impresionaba mucho con el carácter del colombiano y siempre me decía que Colombia era impresionante y cómo él había sentido la forma como los colombianos exteriorizamos nuestro cariño, nuestro amor. Somos un pueblo abrazador, emocionalmente contagioso, volcamos todo nuestro amor sin límites y no nos da vergüenza hacerlo. Somos personas de contacto, de cariño, de beso, de abrazadera. Él se había impresionado como argentino y además como europeo prácticamente también, el hecho de que fuéramos tan efusivos, amorosos, que la fe fuera tan sentida y saliera a borbotones por parte de los colombianos. Había quedado anonadado con esa emotividad colombiana. Y también, al mismo tiempo, se impresionaba que así como éramos tan impresionantemente amorosos, rápidos en nuestro cariño, exteriorizábamos nuestro amor y nuestro sentimiento a la fe, a él como Papa, al mismo tiempo fuéramos un pueblo que nos matáramos tan fácilmente. Y ahí está atravesado nuestro gran dolor, nuestra cruz y lo que ha sido nuestro suplicio, nuestro cadalso en la historia reciente de Colombia. El tema de nuestra violencia, la capacidad que hemos tenido de matarnos por las razones que sean, la mayor parte de ellas basadas en un discurso ideológico, polarización de clases y probablemente también una justificación que tiene que ver con la violencia asociada a la guerrilla y al narcotráfico, que son los elementos centrales de la violencia actual. Muchísimas gracias, Jorge Mario. Tiene toda la razón. Qué vista tan racional, tan bonita del Papa. La verdad me encuentro muy de acuerdo pues con lo que está diciendo. Y quisiera preguntarte un poco, viendo ya el futuro que se avecina el 7 de mayo, es la primera sesión del cónclave en el Vaticano. ¿Cómo ve usted el rumbo de la Iglesia? O sea, ¿cree que se va a ir más por una línea de las reformas franciscanas o cree que es más posible que se elija un candidato con unos ideales más conservadores? Super Susi, yo diría que tengo como dos sentimientos. Una, yo creo que va a ser muy difícil elegir
un papa que sea el anverso de la moneda del Papa Francisco, porque los antecedentes que ha puesto, las líneas que él rayó en la arena, son difíciles de traspasar. No veo a un papa que vuelva a ponerse zapatos rojos elegantísimos en vez de los zapatos comunes y corrientes. Es difícil que la comunidad católica le dé la bienvenida a un papa que no sea capaz de ponerse las botas pantaneras, de ir a las comunidades pobres, que sienta el dolor de las personas que han tenido que vivir en la periferia de la vida, y no solamente de la vida económica, sino de la vida espiritual, aquellas personas que han sufrido, y por sufrimiento estamos hablando de las personas que por alguna razón se separaron en su vida, en sus matrimonios, o aquellas personas que han sufrido la violencia sexual, o distintas personas que han tenido que recortar su vida esperanzadora por las afugias que les ha traído su vida. Y creo que esa Iglesia Católica que el Papa Francisco nos contaba, hablaba, predicaba y daba ejemplo, que era la iglesia misionera, esa iglesia que va en busca de las personas más débiles, es difícil echarse para atrás. Y por eso creo que tendrá que ser una persona relativamente parecida al espíritu y al carácter del Papa Francisco, lo cual no es fácil. Al Papa Francisco le salía de su naturaleza, de su forma de ser. Él predicaba lo que sentía y la forma que él sea. Y eso sería mi primer sentimiento. No creo que vaya a elegirse una persona más enfocada en la doctrina, un gran teólogo de la iglesia, una persona de una sabiduría intelectual grandísima. Yo creo que el carácter y el temple de una persona que sea capaz de conectar con sus fieles, una especie como de pastor, yo creo que ese es el camino que van a buscar la iglesia, corrigiendo algunas cosas que creo que posiblemente sentían del Papa Francisco, que era desorganizado en su línea de pensamiento, que era muy hecho a su parecer, que no consultaba muchas las cosas con su equipo de trabajo, sino era más intuitivo. Entonces, todas esas cosas probablemente pueden buscar una corrección frente a lo que venía haciendo el Papa Francisco. Ahora bien, ¿qué creo que puede pasar ya en materia de la línea política hacia dónde vaya ese nombramiento de un próximo Papa? Y me parece que es muy interesante y desde luego como es complejísimo saber para dónde van a ir los mismos cardenales. No creo ellos la idea exacta de hacia dónde quieren una decisión ahorita sobre quién debe ser. Pero lo que sí no tengo dudas es que va a jugar un gran papel la geopolítica, o sea, la política referenciada a la geografía. Entonces se estará jugando mucho las regiones del mundo donde viene creciendo más el catolicismo, sobre todo Asia y África, es donde mayoritariamente viene la Iglesia Católica en más número. También es de unos países conservadores con mucha influencia en el mundo, particularmente Estados Unidos, algunos países de Europa como Hungría, pero yo creo que en materia geopolítica lo que yo presumiría que va a ocurrir es que la gran crisis que está por los agravios y los ataques y
la soledad que ha de Estados Unidos en estructura política internacional de Europa que gravitaba alrededor de los Estados Unidos y ahora ha sido amenazada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a su vez quedando a merced en un futuro de un posible ataque de Rusia frente al inevitable, digamos, disminución de la presencia de Estados Unidos en la OTAN, o sea, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que es la cabeza de la Organización Militar de Defensa de Europa por parte de los países europeos conjuntamente con Estados Unidos, y ahora sin la presencia, digamos, real, interesada de los Estados Unidos de defender a Europa, esa realidad que está pasando ahora va a influir en que posiblemente los cardenales europeos piensen que ha podido llegar la hora de tener un papa europeo que pueda ayudar a manejar la crisis que se viene para Europa en los próximos años. Entonces, si ese es el pensamiento que va a influir mayoritariamente en los cardenales europeos, muy probablemente dentro de todos ellos vuelva a pensarse que algún cardenal italiano pueda ser un cardenal favorecido con la mayoría de los votos de los cardenales en esta oportunidad. No sé, esa es como la reflexión que me he venido haciendo en estos tiempos desde la muerte de Francisco. Muchas gracias. Doctor Jorge Mario, para ir cerrando este tema, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo era tu relación personal y profesional con el Papa Francisco? Y cuéntanos si hubo un encuentro especial o una conversación que te haya marcado especialmente en la cercanía con el Papa. Juan, yo tuve ese privilegio que solamente nosotros los católicos decimos diosidencias, pero el hecho de que se haya presentado la confluencia de tener un papa latinoamericano, por así decirlo, de nuestro propio barrio, de que habláramos español, pero adicionalmente que se llamara Jorge Mario y que yo me llame Jorge Mario, que quedáramos como hablándonos de tocayos. El hecho de que yo fuera probablemente uno de los embajadores más jóvenes y con familia y que haya conocido mi familia, que tuviéramos, y sobre todo esa chispa y los chistes a flor de piel y con una rapidez que lo dejaba uno descolocado, porque pues, desde luego uno como embajador tiene una reverencia natural hacia la figura del Santo Padre. Todas esas situaciones hicieron que hiciéramos una amistad mucho, mucho más importante como personas que nos conocimos, y yo le tomé con un aprecio como si fuera mi padre, y así se lo expresé en alguna oportunidad cuando falleció mi padre hace 3 años prácticamente. Entonces, esas cosas, que todos nos llamáramos Jorge Mario, todos le pude expresar muchas veces los sentimientos que yo tenía como persona, las experiencias que yo había vivido en la vida pública, las responsabilidades, los dolores, las caídas, las levantadas, y tuvimos una comunicación escrita que se mantuvo cuando yo ya dejé la embajada y hasta enero de este año, que pudimos comunicarnos. Ya mis últimas 2 comunicaciones él no pudo contestarme, me contestaba a mano, muy rápido. Yo le escribía en el computador y en menos de un día tenía una respuesta. Normalmente él
Papa era muy, muy cariñoso frente a lo que yo le escribía, me expresaba su solidaridad y expresaba lo que todo el mundo conoce, que siempre se despedía, pues siempre me decía, lo recuerdo, embajador, gracias por contarme tal cosa que le contaba, yo también pienso tal cosa, me expresaba sus sentimientos, algunas veces me impresionaba que fuera tan abierto, expresándome sus sentimientos y sus miedos, que un papa tuviera miedo de políticas que iba a dejar a, eh, en un proceso de toma de decisiones de la colectividad católica. Todo eso hacía que fuera muy rica en el sentimiento y yo pues hasta el final lo sentí como una persona muy cercana y como un padre realmente con toda la reverencia y el respeto que me debía, fui capaz de contarle muchas cosas y de los colombianos, de lo que yo vivía y él fue siempre muy especial conmigo y con mi familia. Y hay muchos apuntes. Yo he contado por ahí uno que me da mucha risa porque es que los colombianos somos así. Y eso yo creo que lo que a él le fascinaba. Y era que un día en mi casa hicimos unas empanadas argentinas y las niñas mías pues fueron a comer eso, era un viernes y les pareció horroroso porque las empanadas argentinas no son como las nuestras, traen aceitunas, un poco de cosas que pues, a las niñas les pareció horroroso. Entonces yo me quedé como con 20 empanadas y no sabía qué hacer con ellas y dije, hombre, voy a echarles papel aluminio y una bolsa del Éxito de allá de Roma. En ese momento se llamaba Auchan, el gran supermercado, y dije, se lo voy a llevar al Papa. Y se las llevé. Ese viernes hablé con la seguridad y se las dejé en la recepción del hotel, digamos, de las residencias donde vivía el Papa Francisco, donde viven los demás sacerdotes y obispos, y como cualquier otro sacerdote ahí en las mismas condiciones, nada especial. No en el palacio que vivían los papos antiguamente. Él lo dejó solo como oficina, pero él vivía con su gente. Y pues yo no tenía mucha esperanza que se las comiera, pues seguramente se le iban a comer los escoltas, el secretario privado, y así me imaginé que iba a pasar. Igual pues fui y me la jugué. El caso es que nunca me dieron las gracias, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, y siempre yo me estaba sintiendo un poquito en el corazoncito y dije, oiga, pero por lo menos unas gracias, yo hice el esfuerzo. Y así se lo comiera que fuera, pues por lo menos iba para el Papa. Y el miércoles siguiente fui yo a una audiencia pública para hablarle, quería agradecerle al Papa Francisco en nombre de los colombianos el hecho de que había sido liberada y en ese momento acababa de llegar a Roma y se la habíamos llevado al Papa para que la saludara, una monja colombiana que había estado secuestrada 7 años. Y entonces ahí en ese momento pues yo, en mi cabeza estaba en agradecerle por la liberación de la monja y entonces apenas apareció el Papa, yo ya tenía el discurso preparado de decirle en nombre de todos los colombianos, su santidad, quiero agradecerle el esfuerzo que hizo la Santa Sede para liberar a la monja Narváez. Y entonces cuando se me acercó, llegó gritando el Papa, hombre, Jorge Mario, qué empanadas tan deliciosas, sígame mandando, por favor. Y pues hasta su fallecimiento, quiero decirles que las empanadas argentinas que se comía el Papa eran made in Colombia. No, qué buena anécdota, Dios mío. Jorge Mario, ya cambiando un poco de tema, nosotros, claro que hicimos la investigación sobre usted y es una de las hojas de vida más grandes, con más experiencia que yo he visto.
Usted tiene experiencia diplomática, ha sido viceministro, ha sido secretario, conoce este país de pies a cabeza. Entonces, tocando el tema del narcotráfico y que usted fue viceministro en el gobierno del expresidente Uribe, yo le preguntaría, usted como viceministro de Defensa, durante la política de seguridad democrática en su tiempo, el expresidente Uribe, usted estuvo en el corazón de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados financiados por él mismo. Usted estando prácticamente que en el círculo de las decisiones que había que tomar, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar en ese contexto? ¿Y usted cómo lidió con las consecuencias humanas y profesionales de esas decisiones? Pues buena pregunta, es muy interesante. Creo que el dolor y el sufrimiento por la muerte y el asesinato de nuestros soldados y policías era lo que más me afectaba en la humanidad, el dolor, el desgarro de estar cerca y ver a un soldado y un policía asesinado, reunirse con sus familias, abrazar a una madre que ha perdido a su hijo, ver la incapacidad el Estado colombiano de garantizarle la vida a las personas más alejadas en este país, que están sometidas a los narcotraficantes, a la guerrilla, donde no llega el Estado de Derecho, donde no hay una realidad de la democracia, donde su voz no puede ser oída porque están bajo la amenaza permanente de los violentos, pues era muy doloroso en lo personal. Pues bien, yo creo que las decisiones más difíciles, además de este tema personal, fue cómo lograr que realmente pudiéramos avanzar en derrotar a la guerrilla en su movimiento de guerra de movimientos, que ya había intentado acumular las fuerzas para llegar a una eventual amenaza o toma de la capital. Había subido a más o menos entre 18 y 19 frentes de guerra por varios departamentos: Meta, Boyacá, Tolima y Cundinamarca, mayoritariamente algo del Valle del Cauca, atravesando la cordillera. Había logrado llevar unos 18 frentes que buscaban tomarse la capital. Y entonces, a medida que comenzó a avanzar los primeros años de esa ofensiva ya del Estado legítimo para recuperar esos territorios, y teniendo en cuenta que estaban muriendo muchos de nuestros soldados, había que tomar decisiones rápidas de cuáles eran los factores que podían significar un parteaguas, un no regreso hacia la guerra, y poder presionar tanto a la guerrilla que tomaran la decisión de un proceso de paz serio. Y entonces creo que lo más importante que hicimos en su momento es lograr coordinar la superioridad aérea con la guerra que estaban viviendo nuestros soldados en el campo. Y cuando compramos los aviones Super Tucano y con la máxima capacidad de aviónica para la entrega de armas, y eso fue lo que más significó la supervivencia de nuestros soldados y el triunfo en las batallas en el terreno. Y logramos, yo creo que, garantizar la vida de muchos de nuestros soldados y policías, y creo que eso es una de las grandes decisiones que se tomaron en su momento. Voy a prender una luz un segundo mientras me hacen la pregunta porque me estoy quedando a oscuras.
Ahora sí. Muy bien. Do- Perfecto, doctor Jorge Mario. Mi siguiente pregunta, Hágase la luz. enfocándonos, señor, Hágase la luz. vale. Mi siguiente pregunta, tocando un tema muy importante que es el que nos convoca hoy en este especial, que es nunca más un tema sobre el narcotráfico. Mi pregunta es la siguiente. Si pudieras hacer una retrospectiva pensando en los años 80 y 90, ¿cuál crees que fue el mayor desafío que enfrentó el Estado colombiano frente al poder del narcotráfico criminal de Pablo Escobar, el cartel de Medellín y el cartel de Cali? ¿Cómo crees que esta sociedad enfrentó una violencia tan brutal como la que encarnó Pablo Escobar? Creo que el narcotráfico permeó mucho nuestra sociedad. En esos momentos, la gran influencia del narcotráfico fue económica. El narcotráfico, la coca, era mayoritariamente exportada a Estados Unidos y a Europa eh, vía aérea, inclusive más que las mismas rutas marítimas. Entonces, el gran reto significó la influencia económica del narcotráfico en la sociedad. Muchos jóvenes vieron como una oportunidad para sacar a sus madres de la pobreza, coronar con el narcotráfico, desde los balseros hasta sicarios en moto en Medellín o en Bogotá. A nivel social, la influencia del narcotráfico hizo que se creciera enormemente el valor de las viviendas eh, y mucha gente aprovechó las circunstancias para acrecentar su patrimonio y la corrupción que hubo en la política y en la política nacional y local. Creo que digamos, la visión larga de la historia será lo que quede del narcotráfico, en la visión que darán nuestros historiadores. Y creo que en realidad ese fue y sigue siendo un gran reto, pero ha evolucionado a un problema aún mayor ya en estas épocas. Y es que ese tema del narcotráfico también ha permeado a las juventudes ahora en el sentido del consumo de drogas. Creo que la capacidad de hacer daño de la droga es enorme, pero sobre todo si juntamos droga y soledad, droga, individualismo, que es lo que ha venido resultando de del enorme proceso de influencia de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes en las nuevas generaciones que han construido unos individuos cada vez más aislados del entorno y por lo tanto más solos. Creo que estamos en un proceso, además de todo lo que hablamos, de un proceso de una enorme influencia de corrupción en la política, de una influencia importante en el producto económico del país, en el Producto Interno Bruto. Además de eso, ahora, en la medida en que ha aumentado el consumo de droga en la juventud colombiana, además del proceso de aislamiento de los jóvenes en parte y sobre todo por las redes sociales, los teléfonos inteligentes y un crecimiento que ha hecho cada vez más por razones de la misma manera como se están aislando las sociedades, unos niños que no están jugando
no están viendo el mundo a partir del juego desde que crecen en el parque, porque ya da miedo los parques, porque roban o porque hay violencia o porque hay consumo de drogas y los niños ya no se encuentran en la calle con los vecinos porque hay miedo, hay desconfianza. Todos esos factores hacen que los niños vayan creciendo como si fueran naturalmente aislados de su entorno. Entonces, eso me preocupa, es la sanidad mental en el futuro y creo que va a ser uno de los grandes retos, muchachos, que van a tener que enfrentar ustedes para el futuro de nuestro país. Completamente de acuerdo, Jorge Madrio, y la verdad es nuestra labor y nuestra responsabilidad tomar las riendas de la sociedad y redireccionando un poquito esta explicación a mi pregunta siguiente. Parte de tomar las riendas de la sociedad es conocer nuestra historia. Y creo que hay un hito durante la presidencia de César Gaviria que todo el mundo lo reconoce por eso, de la cual usted fue el secretario privado, y es la muerte de Pablo Escobar. Hay muchísimas teorías, nosotros los colombianos somos muy creativos para fomentarlas, para estructurarlas, y uno lee cada una y uno queda completamente convencido que sí es, pero realmente uno no puede entender qué pasó en ese momento hasta que alguien que lo vio dentro lo explica. Hay unas teorías que fueron los Pepes, otros que fueron la policía, otros que fue el cártel de Cali. Cuéntanos un poco tu visión frente a esto, cómo pasaron las cosas. Pues es complejísimo, inclusive para nosotros que estábamos adentro, sentir esa guerra. A mí me tocó temas cercanos, como un compañero amigo mío que fue el viceministro de Justicia en su momento, que fue secuestrado dentro de la cárcel como escudo cuando vino las fuerzas especiales a tratar de recuperar la cárcel de Envigado. Y casi pierde su vida, pero sobre todo viví el sacrificio de tantas personas, de tantos policías, sobre todo de la corrupción que llegaron a penetrar en el Estado colombiano, del dolor que fue la persecución a magistrados y jueces. Creo que eso fue un momento muy doloroso. Yo crecí en ese momento, más o menos estaba recién graduado de la universidad y durante el proceso de los 80s en el colegio y en la universidad, pues con las bombas, nosotros no podíamos salir a ningún centro comercial, sus padres se lo podrán decir cómo era el sentimiento tan pavoroso de enfrentar en cualquier momento una bomba en cualquier lado. Y por lo tanto, también en ese momento como sociedad nos fuimos acostumbrando a aislarnos en el entorno más seguro que era las casas. Y eso. Pero ya en el gobierno, el proceso que se veía, sobre todo más esperanzador, era que el proceso de la reforma constitucional del 91, ese proceso, digamos, de la Asamblea Constituyente, nos diera una nueva constitución que nos diera una nueva esperanza como nación, que trajera los derechos y libertades de la modernidad en un texto y que pudiéramos tener ahí las herramientas para, primero, poder que fuera un tratado de paz, que era lo que decíamos inicialmente que podía ser esa reforma constitucional, en el sentido de que las guerrillas alegaban que teníamos una democracia muy imperfecta y muy cerrada, y por lo tanto con la reforma constitucional aspirábamos a decir, aquí está la apertura jurídica institucional donde van a caber todos. Desgraciadamente, esa esperanza en cuanto a que la Constitución del 91 produjera el efecto
motivacional de las grandes guerrillas a volver a la institucionalidad no se produjo, y eso fue un fracaso en el sentido de la aspiración que teníamos. Y en cuanto al narcotráfico, la presión que comenzó a ejercer sobre la Asamblea Nacional Constituyente de incluir la no extradición, pues también se volvió un tema de un conflicto muy fuerte, y creo que desgraciadamente esa herramienta que tuvimos de la extradición, que era una herramienta que sí realmente provocaba mucho temor en el narcotráfico, pues dejamos de usarla con la esperanza de que también hubiese una buena voluntad por parte del narcotráfico. Entonces, un poco el aprendizaje de toda esa historia es que donde hay intereses económicos grandes, donde hay intereses de poder, donde hay un control de territorios por parte de cualquier fuerza ilegal, muy complejas la manera como pueda enfrentar el Estado, pero la persuasión no es suficiente. La persuasión en el sentido de la buena voluntad, de la muestra de un Estado benévolo que trata de traer, digamos, a las personas que se han alejado de la institucionalidad, no basta con eso. Toca el uso de la fuerza, la zanahoria y el garrote, y fue en el momento en que fuimos capaces de tener una fuerza pública moderna que había aprendido con sangre la experiencia del narcotráfico, que había comenzado a aprender cómo operaba el narcotráfico como negocio. Fue que en ese momento comenzamos a lograr ganarle territorio al narcotráfico, no totalmente, como lo podemos ver hoy todavía, y desgraciadamente en un proceso de crecimiento de la influencia del narcotráfico en distintas facetas de la sociedad colombiana, en parte porque ha sido capaz de venir creciendo casi unas 6 veces el número de hectáreas que pudo tener el país a finales del 2010 y principios del 2011 y 12. Doctor Jorge Mario, para ir cerrando, y quedan muchas preguntas en el tintero para que hagamos otro capítulo para hacer más preguntas y que nos puedas responder con más calma. Mi última pregunta para cerrar este episodio y agradecerte enormemente por habernos acompañado. Para nadie es un secreto que en Colombia algunas personas, algunos sectores sociales, sobre todo muchos jóvenes que no conocieron la historia, le hacen apología a Pablo Escobar y a los narcotraficantes. ¿Por qué cree usted que persiste en algunos sectores sociales y culturales la fascinación por figuras como Pablo Escobar? ¿Qué mecanismos de memorias y educación crees que los colombianos deberíamos fortalecer para romper este paradigma? Y sobre todo, ¿por qué crees que en Colombia y en Medellín había un fenómeno que dio lugar al nacimiento de Pablo Escobar, digamos, como narcotraficante? Esa es mi pregunta. No, yo no creo que fuera ninguna maldad innata en los barrios pobres de Medellín, ni una gran influencia de Pablo Escobar en el sentido de que fuera una fascinación hacia su persona. Era su capacidad económica, el ver la oportunidad de sacar a la madre, al hermano de la pobreza, lo que motivaba a tantas personas, y desde luego es siempre en cualquier cultura la persona que signifique la contracultura, digamos, el que está alejado del camino, el que se presenta como alguien alternativo,
como era en este caso la alternativa violenta, pues tiene algún grado de éxito, de sexy, de motivación aquí y en cualquier lado del mundo. Pero el caso de Pablo Escobar yo lo veía más como esa enorme influencia del dinero sobre la sociedad y desde luego sobre comunidades más necesitadas. Pero no solo las necesitadas, que ahí viene, también muchas personas se aprovecharon de las circunstancias para enriquecerse. Y yo creo que en ese sentido, digamos, es transversal, es no a las clases sociales, sino a la condición humana. Es la condición humana la que termina fascinada por el poder y por el dinero. Entonces, yo no me golpearía como paisa ni como antioqueño por el fenómeno de Pablo Escobar. Esa fascinación ha existido también en el Che Guevara, en revolucionarios de muchos lugares que han causado mucho dolor y mucha sangre. Pero tal vez donde yo iría más a buscar en la cultura para volver a arroparnos y encontrar es buscar que las madres que vivieron la violencia o que cometieron sus hijos o que les cometieron a sus hijos, esas madres, esas familias que terminaron desbaratadas por culpa de la droga, de hoy en día, de la droga entonces, esos muchachos que las metían a sicariato a punta de droga también, eh, y que el sicariato terminó matando a sus hijos o que la fuerza pública terminó matando a sus hijos por protegiendo la vida de los colombianos. Creo que ese es el mensaje que hay que transmitir, hay que oír a esas madres, todavía si están vivas y que cuenten su historia, porque en esa historia de dolor está muchas enseñanzas. La historia del dolor y el sufrimiento lo que nos permite reconocernos y decir, yo no quiero que esto sea lo que yo viva o que vivan mis hijos en un futuro. Y ese es mejor ejemplo que cualquier otro para que a las nuevas generaciones los toque en el corazón. Y yo quisiera poderles decir que ojalá las nuevas generaciones pues, se volteen no solamente a mirar esos íconos culturales de la maldad, un poco por ser irreverentes, y yo creo que en general es más por parecer cheverongo y digamos es más la contracultura que la hay en cualquier lado. Por sobre todo creo que hay que buscar esos líderes morales, esos líderes éticos, esas personas que hacen el bien a la gente. Esas son las verdaderas personas que transforman la humanidad. Eso está desde Martin Luther King hasta la Madre Teresa de Calcuta y sin duda para mí Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, es un modelo de una persona realmente íntegra y que vivió su vida tratando de dar ejemplo de lo que decía y de lo que predicaba y cómo lo vivía. Jorge Mario, agradecerte enormemente por habernos acompañado. Quedaron muchas preguntas en el tintero. Vamos a lograr hacer otro capítulo para conversar más calmados sobre otros temas. Agradecerte enormemente. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Bueno, a los Juanes, a la Super Susi y a Tomás y a todos los que aguantaron esta horita y les doy mi por la paciencia que me tuvieron y muchas gracias. Espero poderlos acompañar en otra oportunidad. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Jorge Mario, por acompañarnos, a ustedes oyentes por ver este capítulo de Voces de la Tierra. Esperen muchísimas sorpresas en los próximos capítulos. Vamos a hablar de esto. Tenemos muchísimas otras
personas que vamos a traer acá al programa. Entonces, muchísimas gracias, Jorge Mario, gracias, Juanpa, y gracias, Juanma, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Jorge Mario, queda listo para el próximo capítulo. Ahí lo hacemos. Claro que sí. Agendado. Un abrazo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Chao. Chao, doctor Jorge Mario, un gusto.